cuando Trump dice, y perdonen que yo vaya y venga, cuando Trump dice antes de la reunión con Macri, ¿de qué van a hablar? Dice, limones y Norcorea. Todo el mundo dijo, ¿se dan cuenta que es un bruto? Miren, nadie llega a presidente de los Estados Unidos ni de ningún país siendo bruto. A lo sumo será un fascista, será un guerrerista, será un delincuente económico, será todo lo que usted quiera. Pero si algo podemos decir, como diría nuestro amigo Fontana Rosa, pelotudo no es, digamos. Pelotudo que ha aceptado por la Real Academia, digamos, no es pelotudo. Entonces cuando dice limones y Norcorea le está diciendo, yo te habilito los limones, pero también te vendo 10.000 millones en armas ofensivas y vos me vas a tener que acompañar donde yo vaya, ¿no es cierto?, en las aventuras que tengamos el día de mañana. Esto es lo que está sucediendo hoy en la Argentina. ¡Qué gravísimo! Porque mientras le vende Trump armas ofensivas para acompañarlo en cualquier aventura, y encima después le pone el arancel al aceite, le saca el biodiesel, le pone el arancel al acero. ¿Por qué? Porque ellos tienen una política sobre la cual se han creado todos los estados poderosos del mundo, sobre la base de la inversión estatal y política proteccionista. Ninguno se hizo grande abriéndose al mundo. Esto está comprobado. Pero ¿qué hace Obama antes de irse? Hace lo que le piden los republicanos para habilitarle el TTP, la Alianza Transpacífica. Le pone en marcha la Cuarta Flota. Hacía 45 años que la Cuarta Flota no estaba en marcha en América Latina. Cuarta Flota era la responsable de la Escuela de las Américas, era la responsable de las dictaduras militares, era la responsable de los genocidios en América Latina, que se desactivó ¿cuándo? Cuando Estados Unidos se dio cuenta que esa política producía más efectos negativos que positivos, porque le creaba una oposición armada en todos los países de Latinoamérica que le costaba mucha guita, no le importa ni la vida, pero le costaba mucha guita, Empezaban los sabotajes. Entonces, ¿qué hacen? Logran hacer el consenso de Washington en 1980 y dicen, bueno, vamos a habilitar la democracia. Habilitamos la democracia, pero siempre y cuando sean mercadistas. Porque si la democracia no respeta el mercado, no es democracia, es dictadura. ¿Qué es lo que le pasa a Maduro hoy? 21 elecciones, perdieron 2 y sin embargo no es democracia. No es democracia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque no es mercado. Al no ser mercado, al estar con otras políticas proteccionistas, al tratar de defender sus recursos, pues entonces lo están dando por todos lados. Entonces, esto pone en marcha la Cuarta Flota. Pero los republicanos le piden 2 cosas más. Le piden, terminemos con el tema Cuba. Por eso Obama hace la paz con Cuba. ¿Por qué hace la paz? Porque Cuba no representa ningún peligro. Dice, hay una cosa, tenemos esto de Cuba nos está provocando que los países latinoamericanos tengan solidaridad con Cuba y no podamos penetrar. Si nosotros levantamos el tema de Cuba, se aplaca el tema solidario de América Latina y nosotros podemos golpear a los populismos de América Latina. Y lo tercero que le pide es que termine con la guerra de la FARC. ¿Por qué con la guerra de la FARC? Porque la FARC, 50.000 tipos en armas, desde los años 60, en Colombia, son una amenaza para las 7 bases militares que tiene Estados Unidos ahí, que están prácticamente como la punta de lanza sobre América Latina. Fíjense dónde está ubicada Colombia, se van a dar cuenta porque hay 7 ahí, de las 73 que tiene Estados Unidos desplegada en América Latina. Y porque además, algo mucho más preciado para los Estados Unidos, le impide la operación a la DEA, que como todos ustedes saben, es la que introduce la droga en Estados Unidos. Si no, ¿a quién le provee la droga en Estados Unidos? ¿Los carteles? ¿Quién? Los carteles van, tocan la puerta y le abren. No. La DEA combate los carteles que no cierran con ellos y la DEA es una operación importante. Por eso acá combatió la DEA a los mexicanos. Porque los mexicanos le encontraron la fórmula para que no pasaran por la cocaína, pasaban por la metanfetamina a través de la efedrina. Entonces le rompía el negocio a la DEA, entonces había que golpear a los mexicanos. ¿Por qué? Porque les rompía el negocio a ellos. ¿Se dan cuenta? Esto es parte de la política. Aunque a ustedes les parezca. Por eso el mundo está corrompido.
en este sistema que estamos viviendo. Y por eso además, este muchacho, que no tiene la más pálida idea de dónde está parado, es presidente de la Argentina. Todo lo demás sí tiene idea. Los que le hacen el guión tienen idea. No creo, pero el que sabe bien, sabe bien dónde está parado, Macri. Tanto como Donde está parado puede ser, lo que no se le cae es una idea porque hasta, te voy a decir, estamos de acuerdo en eso. Está parado donde quiere estar parado. En eso exactamente, eso te doy la derecha, eso es verdad. Está parado donde quiere estar parado porque quiso ser el monigote del guión que le están entregando, tanto así que Patricia Bullrich va a Estados Unidos a traer escrita en inglés la Ley de Seguridad Interior. Se la entrega el FBI. Está documentado, está fotografiado cuando le entregan la Ley de Seguridad Interior. Esto me hace acordar a cuando Cavallo era el gran ministro, que la ley de convertibilidad estaba escrita un mes antes en el sitio Cato, www.cato.org, ahí pueden encontrar todo lo del Partido Republicano, estaba escrita en inglés, la ley de convertibilidad tal cual salió. Y después estaba escrita la ley de dolarización, que no salió por la crisis del 2001. Entonces, no quiero hacerlo muy largo porque ustedes se van a casar, a lo mejor quieren hacer preguntas. Yo sé que hago larga la película, pero en realidad tenemos algunos elementos y muchos para ser optimistas. Muchos para ser optimistas. Primero, el peronismo y el movimiento nacional, cuando hablo del peronismo y el movimiento nacional estoy hablando de todos los sectores que sin ser peronistas comparten esta idea del mundo, de la vida, de las cosas, que eso se trata de la ideología. De esto que estamos hablando, ¿desde dónde confrontamos nosotros? Nosotros confrontamos con el mundo porque tenemos una visión americana de la construcción de los modelos sociales. No tenemos una construcción europeísta. Los europeos, en sus construcciones, le dan a lo económico el eje de sus definiciones sociales. Tanto el liberalismo como el marxismo, y perdón los que son marxistas, yo utilizo la dialéctica, utilizo el materialismo científico, ¿no es cierto?, para explicar muchas de las cosas, pero la explicación es en lo económico, basado en lo económico. Uno es el tema de la confrontación de la lucha de clases y establecer un capitalismo de Estado que regule, o el liberalismo, un capitalismo como el que estamos viviendo, salvaje, que apunta al mercado como ordenador social. La raíz americana que va construyendo el peronismo, que es la única revolución triunfante en América Latina. No hay otra revolución triunfante que haya perdurado 70 años, por lo menos. ¿Hubo otras revoluciones? Sí, hubo muchas revoluciones. Hubo Paz Extensor en Bolivia, hubo Haya de la Torre en Perú, hubo Arbenz en Honduras. Hubo Gaitán en Colombia, ¿no es cierto? Hubo revoluciones, pero ninguna perduró. 70 años lleva el peronismo en el poder. Y cuando digo en el poder, digo porque uno es poder en el gobierno y es poder en la oposición. Porque si uno es el eje de la oposición, sigue siendo poder, ¿o no? Bueno, después vamos a hablar de eso y cómo estamos hoy, pero en las próximas 4 horas yo esto se lo voy a desarrollar. Esto es más lindo que Boca River. Boca River. Boca River es un evento hoy. Bueno, Boca River es un evento. Yo como lo pusieron Califado, yo no miro ya. Me divorcié del fútbol, ¿verdad? Entonces, esa construcción, que tampoco es nuestra, esto no lo inventó Perón. Esto lo digo, Perón se encuentra con el pueblo en un determinado momento histórico, recogiendo los años de formación de la conciencia nacional que son anteriores a la patria misma. ¿Sí? Dice Fermín Chávez, trayendo a un filósofo
de principio del siglo, que estuvo en la Constitución del 53, liberal el tipo. Y el tipo dice, Taborda se llama, y el tipo dice que la nación, que emplea un lindo término que lo quiero compartir con ustedes, dice la nación estaba constituida antes del 25 de mayo. Lo que pasa es que era facúndica. ¿Qué quiere decir facúndica? Lo refiere a Facundo. ¿Por qué? Porque en los pueblos, en las ciudades, existía una historia, una oralidad, una cultura que respondía a caudillos del estilo que Facundo, ¿no es cierto?, que tenían su propia visión y su propia concepción del mundo y de los hombres. Entonces, la nación es anterior a eso, como es anterior a los pueblos originarios, incluso a la nación facúndica que estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que Perón hasta el 45 era Juan Domingo, no era Perón. A Perón lo hace el pueblo, digamos, porque esto empieza a ser Perón, ¿no es cierto?, cuando el pueblo decide que sea Perón. Pero porque Perón recoge todo el pensamiento latinoamericano, que es americano, que es negro, que es moreno, que es profundo, que es humano, que tiene que ver con la Pachamama, que lo relataron desde Vasconcellos hasta Ugarte, ¿no es cierto?, pasando por Rodó, por Rubén Darío, Martí, Mariátegui mismo, del marxismo. Es decir, podríamos seguir con todos aquellos pensadores de principios del siglo XX o anteriores al siglo XX, como Martí, que era anterior al siglo XX y que escribía en el diario La Nación, que lo pueden encontrar. A los que tengan paciencia, ganas y tiempo, busquen a Martí en el diario La Nación, se van a deleitar con esa lectura. Busquen Martí, diario La Nación. Escribió durante 2 años Martí en el diario La Nación. ¿No sabían? Bueno, es más, en ese diario, fíjense ustedes una linda anécdota que me gustaría contarle y compartirla, más allá de River Boca. Martí asiste al juicio de Chicago, porque estaba en Estados Unidos. Era un notero, en realidad era lo que hoy se llama un freelance. Un freelance. No era un corresponsal, era un freelance. Pero escribía periódicamente. Me parece que no decía nuestro corresponsal, decía Martí nada más. No, pero digo, como está escrito en el diario, te estoy diciendo. Fíjate porque me ha sacado una duda ahora. No sé si decía nuestro corresponsal, porque no creo que haya sido el corresponsal, yo creo que era un freelance. Cuando él asiste a los juicios de Chicago, que finalmente terminan los anarquistas ahorcados, él empieza a relatarlo desde una posición ideológica. Él era marxista. Sí. Y los revoltosos, entre comillas y con cariño, de Chicago, eran anarquistas. Entonces él los veía, qué bien que nos viene esto para nuestra propia realidad de hoy, ¿no? Entonces él los veía como enemigos. Va relatando el juicio de Chicago como si estos tipos, miren qué quilombo que hacen, miren lo que están haciendo, miren, estas cosas no se piden así, se consiguen de otra manera. Hasta que escucha los testimonios de las esposas de los anarquistas y en un grado de honestidad intelectual supremo, Martí reconoce su equivocación y dice, yo me paré mal ante este tema. Él dice, yo me paré mal. Yo lo estaba viendo por un microscopio. Esta gente lucha por lo mismo que lucho yo. Lucha por el hombre, lucha por la humanidad, lucha quizás con otras metodologías, pero lucha por los mismos objetivos que... Eso de Martí, a mí que me conmovió, por eso digo que los que quieran leerlo es casi para llorar, digamos, ¿no? Porque ese grado, no cualquiera tiene ese grado de honestidad intelectual para reconocer en un periodo, y esto lo publica La Nación. Yo esto lo tuve que ir a buscar porque me lo traje de La Habana, viste, los libros de Martí. Un poco de Habana, un poco de libro, viste, siempre. Entonces, con esto les quiero decir que en realidad el peronismo sintetiza y lo reafirma en el Congreso de Mendoza de 1949, en el Congreso Mundial de Filosofía de Mendoza de 1949, cuando Perón desarrolla la comunidad organizada, hace una síntesis
entre la visión europea, porque ahí tuvo hasta una ponencia Heidegger, que la mandó por escrito, hace una síntesis entre lo que es el pensamiento eurocentrista, lo que es el pensamiento americano, y cómo romper el esquema de la democracia liberal burguesa. Por eso desarrolla la comunidad organizada. ¿Qué es la TUPAC? Las organizaciones libres del pueblo. Esto es lo que en realidad es el motor de un proceso revolucionario en la Argentina que el peronismo tiene y el movimiento nacional tiene que llevar adelante, que es la diferencia, esto es para discutirlo horas, pero es la diferencia entre el estado de bienestar europeo y el estado de justicia social nuestro. El estado de justicia social nuestro le garantiza al pueblo, le debe garantizar organización e instrumentos para llevar adelante los procesos de construcción de sociedades más justas. Por eso la TUPAC es un buen ejemplo de eso. Por eso las organizaciones libres del pueblo que describe Perón en la comunidad organizada, que se deberían dar en cada lugar donde se funcione la comunidad. Yo digo, uno de los lugares más ricos para crear organización popular, se lo digo a los que tengan trabajo territorial, son los centros de salud. ¿Por qué los centros de salud? Porque la comunidad organizada alrededor de los centros de salud, no porque sea médico, parece que estoy pasando un aviso parroquial, no es así, pero la salud nos atraviesa desde el embarazo hasta la muerte. Entonces es un eje permanente. Ahora yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen un centro de salud a la vuelta de su casa, viven en el barrio como yo doy clase en Loma, en Ingeniero Bush, en Cuartel Noveno, en lugares realmente muy difíciles. ¿Quién sabe las prioridades del barrio? El tipo que viene, médico que viene 4 horas, cuando viene 4 horas, vestido de blanco, o la gente que vive ahí. ¿Quién tiene que llevar adelante el centro de salud? ¿Quién lo tiene que dirigir? ¿Quién lo tiene que administrar? ¿Quién tiene que poner las prioridades? ¿Quién tiene que decir si se vacuna o se arreglan las cloacas? Esto es la organización popular. Estas son las organizaciones libres del pueblo que tienen que darle sustento a la capacidad de los argentinos de poder organizarnos y dar la pelea. Porque si no, después tenemos el gobierno, decimos, tenemos buena idea, tenemos buenos objetivos, pero por ahí algunos funcionarios creen que repartiendo colchones tenemos un proceso revolucionario en marcha. No es así. Es más, el enemigo lo hace mejor que nosotros, hoy. Tiene muy claro el enemigo cómo hacerlo. Y lo está haciendo. Y está trabajando muy bien territorialmente. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en esto. Porque ya perdimos elecciones por no tener trabajo territorial. La única manera de vencer a los dos pilares que nos mandaron para vencer los 2 pilares nuestros. ¿Cuáles fueron los 2 pilares de los 12 años de gobierno de Cristina y Néstor? El Estado como ordenador social desplazando al mercado y la política como herramienta de construcción de un nuevo modelo social solidario, que fue lo que incorporó a los jóvenes, lo que hizo que los jóvenes se entusiasmasen de que iban a ser nuevamente capaces de trazar su destino, ¿o no? Estos son los 2 pilares. De ahí no se puede desbarrancar nadie. La política, que la trataron de destruir en los 90 y en la dictadura militar, la política mala palabra, la pudimos reconstruir. Y ahí es donde los jóvenes empezaron a militar. Por eso mis palabras iniciales con respecto a los jóvenes. Y el Estado como ordenador social desplazando al mercado, ya vemos cuál es la acción del enemigo, tratando de crear un Estado que favorezca los intereses privados, porque es mentira que el Estado se pone ausente en el neoliberalismo. Se pone muy presente, muy hijo de su madre presente, ¿no es cierto? Muy desgraciadamente presente en favor de los sectores privados. Entonces, no es que está ausente, es una mala concepción que el Estado está ausente. ¿Qué hace el enemigo entonces? El enemigo trata de destruir la memoria histórica con las 2 herramientas que utiliza. La rampa misilística de los medios hegemónicos de comunicación social y el partido judicial que persigue y encarcela, como en las peores dictaduras militares, a nuestros compañeros y a nuestros dirigentes y a nuestros funcionarios. Siempre enarbolan lo mismo, como decía Jaureche.
Cuando alguien me habla de corrupción y viene a cenar a mi casa, yo cuando se va cuento los cubiertos, decía. ¿No es cierto? Cabreche, que también tenía su gracia. Pero la corrupción siempre fue una herramienta de las oligarquías para desafiar a los sectores populares. Miren, el que le guste leer la historia, yo soy un apasionado de la historia, ya estoy haciendo muy larga, ¿no? Yo soy un apasionado de la historia, pero el que le guste leer la historia, hay un libro de Ortega Peña y Duhalde, de los dos, Duhalde que fue secretario de Derechos Humanos y Ortega Peña asesinado. Los dos eran abogados. ¿De quién eran abogados en los 70? ¿De la Secretaría de los Argentinos? No, de Bandor. De Bandor, no nos equivoquemos. La historia, porque sí, miren la cara de la compañera, sí eran los abogados de Bandor. Ortega Peña y Duhalde eran los abogados de Bandor. Y entonces, por eso digo, la historia no se estigmatiza, es como sacar una foto de la historia y pensar que eso es una película. El chofer de Cacho el Cadre, poniendo bombas por todo el país, era Herminio Iglesias, durante un año. Entonces, imagínense cómo terminan. Bueno, pero las posiciones políticas, la política es una dinámica, es un proceso histórico, es el único sujeto que escribe la historia. No son ni los Pereira, ni los Duhalde, ni los Ortega Peña, ni los Cacho el Cadre, ni yo, ni Cristina, es el pueblo el único sujeto histórico. Es el pueblo organizado. El pueblo es el que pone los nuevos paradigmas en la historia. Si no nos convencemos de eso, tenemos una desviación neoliberal. Digo que la revisemos, porque cada vez que buscamos un candidato es porque estamos desviando y personalizando la política. Nos lleva fuera de los ejes de la política. Los candidatos tienen que surgir del seno del pueblo. Y tienen que surgir como corresponde. A veces surgen por la lucha, a veces surgen por elecciones, a veces... Pero surgen. ¿Néstor de dónde salió? ¿Quién pensaba que Néstor iba a hacer lo que hizo? No, lo hizo y se ganó el favor popular y lo hizo. Bueno, esos son lo que yo digo cuando la historia choca con los hombres, le da la oportunidad, a veces por única vez en la vida, y a veces pasa como último tren. Pero nosotros tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas. Miren, ¿saben por qué? Y con esto termino. ¿Saben por qué? Vos me querés explotar a mí. Para ser mi mujer, vos. Que pague para que sigas. Que pague para que sigas. Y yo digo que tenemos que... ¿Saben por qué? Porque el enemigo hace 6 años que viene apuntándonos los cañones, destruyendo la figura de Cristina, destruyendo el peronismo. Somos todos corruptos, somos todos infames, somos todos negro cabeza, somos todos choiplanero, somos... ¿Sí? Todos los... que teníamos cuenta allá, tenemos compañeros presos. Para mí todos los presos son políticos. Sí. Aún el de la valija, todos son políticos. Patricio Rey. ¿Sí? Obviamente, todos son políticos. Porque ninguno tendría que estar preso por el delito que se le imputa. Incluso el que tenía la valija, el delito de 1 a 8 años, así que tendría que estar escarcelado, según el Código Penal. No estoy hablando de que sea inocente, no me interesa. Lo único que sé es que no quieren preguntarle quién le dio la guita. Eso seguro que no. Seguro que no van a decir. Eso seguro. Por eso, el partido judicial lo que hace es mantener a todos los procesos, no sé si habrá algún abogado por acá, todos los procesos de etapa de instrucción, no define nada. Porque si define, tiene que pasar de etapa de juicio oral, y en el juicio oral se acaba la pavada de la invención de las pruebas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces todos los procesos están abiertos. Y se mantienen, y se mantienen, y se mantienen. Entonces con eso tenemos tapa. Pero la alegría nuestra es que en estos 6 años que nos quisieron destruir, no pudieron. Y nosotros, si nos ubicamos bien, y no nos ubicamos mal, en esto que decía Rodolfo Kusch, de estar situados, saber dónde estamos, nosotros estamos en una etapa de resistencia, no estamos en una etapa de toma del poder. Entonces en la etapa de resistencia, cuando Milagro Sala por presión internacional logra la presión domiciliaria, aunque no sea domiciliaria, es una victoria. Cuando logramos postergar y que tengan que casi archivar la reforma laboral por estar en la calle, es casi una victoria. Las escuelas de Tigre. Cuando tienen que implementar una ley previsional y la tienen que sacar con Forcel,
es una victoria a los pirros que les cuesta lágrimas y sangre. ¿Qué estamos haciendo? Las escuelas de Tigre también. Cada movimiento social que estamos produciendo son pequeñas victorias, las tenemos que vivir como tales, porque si no, el enemigo nos gana en la depresión, en la individualidad, nos quiere arrinconar, a sentirnos solos, de que estamos solos, que somos solamente 3 o 4 niatos que pensamos de esta manera y que los demás están todos. Y no es así, no es así, porque ya se dieron cuenta, como dice el dicho, vieron que hay un dicho que dice que los chicos y los borrachos dicen la verdad. Bueno, los pibes ya dijeron, el rey está desnudo, el rey está desnudo, ya se lo vio, ya se puso ahí que el rey está desnudo. Lo único que falta es cómo avanza la organización del pueblo y cómo nosotros somos capaces de sacarnos ese barniz neoliberal que todos llevamos encima, me incluyo, digo, porque es la cultura dominante de los últimos 45 años. Y esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cómo se dan los procesos, se dan en el seno del pueblo, se dan en la calle los procesos de unidad. No se dan en el otro lado, no se dan entre 4 paredes repartiendo el sabot como la figurita. Se dan en la calle, se dan en los procesos de lucha. Y esa lucha va determinando dos cosas. Con esto sí termina, porque yo digo que termino 4 veces. Parezco la rueda de... pero determina dos cosas la lucha. Determina, por un lado, que se le achica el margen de maniobra al enemigo. ¿Sí? Cada pequeña victoria le achica el margen de maniobra. Ellos querían sacar el mega decreto, ahora dicen que lo van a poner por leyes porque no le da para el mega decreto. ¿Por qué? Porque esas cosas aglutinan a la oposición. Y la otra cosa que produce la lucha en la calle es que nos visualizamos todos y le sacamos espacio a los pusilánimes, los tipos que están especulando de qué lado va la brújula, los que están en el medio, lo que Perón llamaba la bosta de paloma. Entonces esos pusilánimes que lo vemos en el Congreso, es la bosta de paloma, es aquello que está mirando, che, y si mirá si esto se quedan 8 años más, yo quiero seguir siendo intendente. Este pensamiento chiquito de cerradura, que es el pensamiento liberal, ni siquiera le digo traidores, ha habido toda una pátina acá sobre estas cuestiones, pero nosotros tenemos que ser en este momento sumamente comprensivos, sumamente claros de que hay un único enemigo que es a vencer, que es el neoliberalismo. Le puede llamar Macri, le podemos llamar embajada, pero es el neoliberalismo. Todo lo demás no es enemigo. Todos los que tiran tiro para allá son mis amigos y los que tiran tiro para acá son mis enemigos. Entonces, si yo reconozco en la lucha, en la calle, en el combate, en el enfrentamiento, a alguien que está al lado mío, aunque sea tapándome la nariz, seguir tirando para allá. Y esto se hace con humildad y sin rencor. Y con la bosta de paloma. Eso se le achican los espacios en la lucha. Se le achican los espacios en la lucha. Nunca hay que ocuparse. No hay que ocuparse ni de los miserables ni de los que ya pasaron el Rubicón. ¿Sí? Nosotros tenemos que ocuparnos solamente del enemigo, porque esa es la tarea trascendente que nos dio la hora y creo que es lo que está esperando el pueblo de nosotros.